¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Línea Médica. Yo soy el doctor Jorge Tapia y hoy, un programa de lujo. Quédese con nosotros. Hoy vamos a hablar todo sobre la cirugía ortopédica, qué son los problemas ortopédicos, la medicina física y la rehabilitación que pueda tener alguno de los pacientes que sufre algún problema de los huesos, qué sé yo, todo sobre la traumatología. Acompáñenme a ver este reportaje. La cirugía ortopédica es una rama de la cirugía que se refiere a los desórdenes de las partes musculares, óseas o articulares, así como a sus lesiones agudas, crónicas, traumáticas y recurrentes. Existen numerosas afecciones del aparato locomotor que provocan dolor y disminuyen la función, y por tanto la calidad de vida de quienes las padecen. En muchas ocasiones, el tratamiento médico y conservador no puede resolverlas. Los tratamientos quirúrgicos implican una acción sobre situaciones de mayor gravedad o que requieran una cirugía como único medio de solución. El cirujano ortopédico debe saber qué técnica es la adecuada en cualquier caso para obtener buenos resultados. La cirugía ortopédica, al igual que muchas otras especialidades, se ha desarrollado con base a la necesidad, una necesidad de corregir la deformidad, restaurar la función y aliviar el dolor. Hoy en día, algunas de las alteraciones que se atienden con más frecuencia son cirugía de rodilla, cirugía de cadera, cirugía de hombro, cirugía del pie, cirugía de columna y cirugía nerviosa. Todas estas afecciones serán tratadas a través de técnicas que incluyen artroscopía, injertos de hueso, utilización de placas y tornillos, así como sustitutos de articulaciones mejor conocidos como implantes. Además, a juicio del especialista, se apoyará en la rehabilitación y en el uso de órtesis y prótesis como parte del éxito de su tratamiento. Bueno, como han visto ustedes, en este reportaje todo sobre la cirugía ortopédica y también forma parte de la acción de la medicina física y la rehabilitación posterior a los tratamientos que se dan cuando existen problemas de rodilla, de columna, de cualquier parte de nuestro cuerpo. Hoy tenemos invitados muy especiales. Quiero darles a conocer, hoy está aquí con nosotros el director general del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, el doctor José Francisco Esparza Parada. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Y también tenemos con nosotros al doctor Gerardo de León Romo. Él es director del Hospital Tercer Milenio del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes también. Él es médico traumatólogo ortopedista. Bienvenido, Gerardo. Gracias. Bueno, vamos a empezar este tema tan importante que el público nos ha pedido sobre los problemas de la traumatología. Gerardo, quisiéramos empezar contigo. ¿Cuándo existe la traumatología y la ortopedia? Una breve historia de cuándo empieza esta bonita especialidad que hoy pues nos atañe a muchos médicos y formar parte de este grupo multidisciplinario también que involucra, vuelvo a repetir, esta especialidad. Bien, la primera patología descrita en nuestro mundo occidental es el trauma. Si leen la Biblia, Caín mató a Abel con una quijada de burro y ese es el primer lesionado pues en la historia occidental, ¿no? Por ahí también dice que la quijada del burro es el arma más letal que ha existido porque mató a un 25% de la población universal. Bien. Entonces, se han encontrado en las momias egipcias y en otro tipo de restos humanos lesiones óseas, fracturas, a consecuencia pues de la lucha diaria por sobrevivir. Claro.
¿Cuáles son las enfermedades que más frecuente tiene el ser humano hoy en la actualidad? Hablamos de muchas enfermedades. ¿Cuáles son las más frecuentes con las que se enfrenta el traumatólogo? Bueno, pudiéramos dividirlos entre patologías traumáticas, que puede ser por traumas de baja energía, caídas a nivel del suelo, o trauma de alta energía, producto de la civilización o de la industrialización en nuestro medio. Las otras enfermedades son las enfermedades degenerativas. Las congénitas, afortunadamente, en nuestro medio son menos frecuentes, pero finalmente las degenerativas, con la esperanza de vida mucho mayor, son las que nos están ocasionando problemas y tratamiento y al paciente. Bien. Doctor Esparza, hay discapacidades, hay patologías o enfermedades, como lo acaba de decir el doctor Gerardo, que hay enfermedades, hay patologías traumáticas y también hay discapacidades, doctor. ¿A qué se le llama discapacidad? Bueno, precisamente es el resultado de una lesión o de una enfermedad y que ocasiona en la persona una limitación para su autocuidado, para realizar de manera útil, de manera independiente, sus actividades de cuidado personal. Básicamente, la diferencia entre una persona discapacitada y quien no tiene discapacidad es precisamente pues esa dificultad o incapacidad para el autocuidado personal y para poder reintegrarse a la sociedad y de alguna manera ser productivo. Claro. Nos preocupa siempre en estos programas porque nos preocupa la salud de los aguascalentenses. ¿Cómo estamos aquí en cuanto a discapacidad se refiere? No sé si quiere hablar un poquito, pues no sé, dentro de su especialidad, ¿verdad? En medicina física. ¿Cómo está Aguascalientes en la actualidad? Bueno, los datos más fidedignos que se tienen son los que reporta el INEGI como resultado del último censo de población y vivienda en el 2010, y a nivel nacional el INEGI reporta que existen en el país 5.739.270 personas con discapacidad y que esto corresponde al 5.1% de la población total. Esto es a nivel nacional. A nivel estado de Aguascalientes, como cifras de este mismo censo de población y vivienda del 2010, se reportan un poquito más de 57,000 personas con discapacidad, y esto corresponde al 4.69% de la población total del estado. En cuanto a un ranking a nivel nacional, el estado de Aguascalientes se encuentra en el lugar número 25. El estado que tiene más número de personas con discapacidad es el Estado de México, y los estados que tienen el menor número de personas con discapacidad son los estados de Nuevo León, de Baja California, Quintana Roo y Chiapas. El panorama que tenemos pues en el estado es de un poco más de 57,000 personas con discapacidad, que aparentemente alguien pudiera decir, bueno, pues no son tantas. Sin embargo, por lo que demandan en atención y en servicio, pues constituye un problema de salud pública la discapacidad en Aguascalientes y en el país, y pues debe de avanzar en cuanto a su atención. El municipio de Aguascalientes, de este 4.69%, tiene el 4.4% de personas con discapacidad aquí en el municipio de la capital. El resto se encuentran en los municipios aledaños a Aguascalientes. Bien, doctor, es un punto muy importante, interesante e impresionante. Es un dato en el que nos deja pensando, ¿verdad? Ese tipo de traumas, primero, como acaba de decir el doctor Gerardo, y posteriormente la discapacidad o la incapacidad para ser productivos, como lo acaba de mencionar. Doctor Gerardo, como traumatólogo, ¿las enfermedades de los huesos se heredan? Bueno, algunas sí, afortunadamente en nuestro medio son escasas. Claro.
Hay enfermedades en los niños también de los huesos. ¿Cuáles son las más frecuentes? Son patologías que se presentan al nacimiento, son algunas de carácter hereditario y congénito. Lo que más frecuente que vemos en nuestro medio es el pie equinovaro aducto o piebot y la luxación congénita de cadera o displasia del desarrollo, que también se llama. Claro. Doctor Esparza, ¿para estos problemas entraría ahí algo de la medicina física y la rehabilitación? Sí, bueno, el cómo adquiere una persona con discapacidad puede ser como consecuencia de una lesión o enfermedad, pero también puede ser como consecuencia, como ya se mencionó, al nacimiento o en el periodo perinatal, y también esta discapacidad la puede obtener o hacerse de ella la persona como consecuencia de un accidente o bien como una situación que acompaña a la edad avanzada, de tal manera que alrededor del 16% de las personas que tienen discapacidad lo obtuvieron en este periodo, o por herencia, por un problema hereditario, o bien por algún problema en el periodo perinatal. El 15% lo adquiere su discapacidad como consecuencia de un accidente, de una lesión. El 39% lo adquiere como consecuencia de una enfermedad. Y el 23% lo adquiere la discapacidad por edad avanzada. Entonces, las diferentes edades del individuo permiten que se presenten con mayor o con menor facilidad estos problemas. En el caso de los niños, pues efectivamente hay técnicas, hay procedimientos para valorar el tipo y grado de discapacidad que tienen los niños y también plantear un tratamiento adecuado y de hacer un pronóstico en base a la severidad o no del cuadro que se puede esperar al aplicar estas técnicas y procedimientos de rehabilitación. Claro. Doctor Gerardo, las enfermedades degenerativas, hoy en día, pues hablamos hace unos momentos, antes de entrar al programa, que existen muchas personas ya de la tercera edad, o dicen, bueno, ¿por qué desde los 45, 50 años me empiezan a doler los huesos? Y entonces queremos saber qué pasa con esta situación. Sí, creo que es importante que toque algunos puntos básicos de lo que es el hueso y la fisiología del hueso. El hueso está formado por células y por sustancia intercelular. La sustancia intercelular tenemos la orgánica, que son proteínas, y la inorgánica, que son los minerales calcio, fósforo, magnesio principalmente. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de células con sustancia intercelular para darle resistencia y elasticidad al hueso. El hueso es un tejido vivo, aunque tenga minerales, como un gis, es elástico. Entonces el gis es rígido, pero lo podemos romper muy fácilmente. Si el hueso pierde elasticidad, se fractura muy fácilmente. Entonces la elasticidad se la va a dar la sustancia intercelular y las células. Las células primitivas del hueso se llaman osteoblastos y luego maduran a osteocitos, y aparte tenemos otras células que se llaman osteoclastos, que son las que están destruyendo y reabsorbiendo las células que están muriendo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre todo eso. ¿Qué va pasando? Hay estudios del cartílago de humano que a partir de los 30 años de edad ya tiene fenómenos degenerativos. Y esto podemos comprobarlo que el mayor esplendor del sistema musculoesquelético o su mayor rendimiento es antes de los 30 años. Si ustedes analizan los récords deportivos, todos se han establecido con gente que tiene menos de 30 años. Entonces, a partir de los 30 años, nuestro cartílago nos empieza a envejecer. El cartílago es otro tejido que cubre los extremos de los huesos, es un tejido liso, brillante, con una mínima fricción,
y además es hidrostático. Absorbe agua del líquido sinovial y eso sirve como un amortiguador para que el hueso no se traumatice. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros no cuidamos nuestro esqueleto y nuestro cartílago? Pues esto se va a ir desgastando, se va mucho más rápido que el resto de otras articulaciones. Las articulaciones que van a sufrir más obviamente son los huesos de carga: cadera, rodilla, tobillos y columna. Entonces, esto es donde se presentan los fenómenos degenerativos, lo que se debe de llamar osteoartrosis, no osteoartritis. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar que se pierda hueso y minerales? Pues llevar una vida sana, y hay que empezar a hacer ejercicio, a caminar entre los 20 y los 30 años de edad para aumentar la reserva ósea y de minerales, para que conforme se vayan perdiendo con la edad y los fenómenos degenerativos y el reposo y los trastornos hormonales, tengamos una suficiente reserva para que impida que se llegue a fracturar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Caminar 20 a 30 minutos, asolearse 5 o 10 minutos entre 10 y 11 y entre 5 y 6, que es un sol que no quema, no causa cáncer, y una ingesta adecuada de proteínas y minerales. Claro. Bueno, pues muy bien, muy buen punto que han tocado aquí ambos doctores. Y bueno, vamos a ir a la pausa, si me lo permiten, y vamos a regresar en un momento más para seguir platicando sobre todo problemas de ortopedia, problemas de discapacidades, rehabilitación física. Todo esto, llámenos, los teléfonos salen en pantalla y queremos que nos llamen, háganos sus preguntas, aquí están los especialistas. Vamos al corte y regresamos en un momento más. ¿Sabías que los huesos contienen calcio y fósforo? La parte más fuerte es la de afuera. Dentro de los huesos largos hay una sustancia blanda que es la médula ósea, conectada con el aparato circulatorio y que produce glóbulos rojos y blancos. Estamos de regreso y bueno, estamos platicando todo sobre los problemas de los traumatología y ortopedia, todo sobre los problemas de los huesos, qué pasa con este problema, con la discapacidad también, y qué le podemos ofrecer a nuestro estado, ya con tecnologías de punta que existen aquí en Aguascalientes y con médicos especialistas en este ramo. Pero vamos a ver qué piensa la gente sobre la traumatología y la ortopedia. Vamos a ver esto. Pues yo pienso que la traumatología es parte de los traumatismos que recibe el ser humano, ¿no? ¿Y la ortopedia? La ortopedia son los problemas físicos a través de los huesos del ser humano. ¿El estudio de los huesos? ¿Y la ortopedia? De los pies, que igual de los huesos también. Así donde, bueno, si tienes algún accidente o algo. ¿Y la ortopedia? También, o sea, sobre los pies. No, la verdad no. ¿Y la ortopedia? Sí, pero no sé si voy a contestar correctamente. Es el soporte a los pies, el estudio de los soportes a los pies, supongo. No, ¿Y la ortopedia? no. Traumatología, no sé qué es. ¿Y la ortopedia? Creo que es algo referente con los huesos. El estudio de los huesos. ¿Y la ortopedia? La ortopedia de las plantas de los pies, todo eso, ¿sí? Pues me imagino que es un trauma en la persona, ¿no? ¿Y la ortopedia? De los pies, cuando un pie está más... que necesitas por ejemplo, un zapato especial. Cuando se trata de algún trauma en los huesos. ¿Y qué es la ortopedia? La ortopedia es cuando ay, ya se me fue.
Bueno, estamos de regreso y con estos temas tan importantes e interesantes. Gerardo, vamos a platicar un poquitito sobre esta pregunta que se les hizo a las personas en la vía pública sobre la traumatología y la ortopedia, porque tal parece que a veces también confunden la ortopedia con la podología y que bueno, vamos a explicarlo mejor. Sí, esta confusión proviene de grupos. Actualmente se ha unificado y la especialidad se llama ortopedia. ¿Qué es la ortopedia? Es el estudio y el tratamiento de las enfermedades crónicas, degenerativas, tumorales, traumáticas, metabólicas, infecciosas que afectan al sistema musculoesquelético. Entonces ahora debemos de llamarnos ortopedistas para evitar esos conflictos. Claro, y evitar lo de la traumatología, ¿no? Así es. Parece ser que lo traumático, ¿no? Dicen, había escuelas es traumatología. U hospitales que se dedicaban a puro trauma y los médicos que salían de ahí se decían traumatólogos. Y había escuelas, hospitales que se dedicaban a puras enfermedades degenerativas o congénitas y se llamaban ortopedistas. Entonces eso genera problemas. Doctor Esparza, en cuanto a los tipos de discapacidad que hay en las personas. Bueno, la discapacidad se puede caracterizar en discapacidad motriz, es decir, cuando la persona tiene dificultad o incapacidad para moverse o para caminar. Hay discapacidad también de tipo auditiva, en la cual el paciente tiene dificultad o incapacidad para escuchar o para hablar. La discapacidad visual. Hay discapacidad mental también, en donde la persona tiene problemas para la comprensión, para el aprendizaje, de tal manera que una persona incluso puede llegar a tener una o más tipos de discapacidad. Una motora con alguna de visión o una motora con lenguaje, de tal manera que así se caracteriza la discapacidad en motora, auditiva, visual y mental principalmente, ¿verdad? Claro, y yo también aquí le agregaría la discapacidad o incapacidad de los obesos, ¿no? Aquellos pacientes que tienen un sobrepeso importante, que no se pueden ni siquiera abrochar algunas veces las agujetas de los zapatos, ¿no? Yo podría también llamarle una incapacidad. Sí, definitivamente. Esa entraría dentro del tipo de discapacidad motora, porque tienen dificultad para moverse o para caminar, ¿verdad? Claro. Doctor Gerardo, en el ámbito laboral, esto repercute también. Háblenos un poquito sobre las incapacidades, sobre estos problemas, como lo acaba de decir el doctor Esparza. Hay varios tipos de discapacidad. Específicamente lo vemos a nivel institucional a veces, las discapacidades o las incapacidades, ¿no? Las famosas lumbalgias o los famosos traumas, ¿no? Que dejan cierta lesión. Pero bueno, platícanos un poquito sobre esto. Principalmente las lumbalgias es lo que es un dolor de cabeza para las instituciones del sector salud. Un 80% de la población mundial alguna vez en su vida va a tener lumbalgia. Y esto es porque el esqueleto humano todavía no se adapta a caminar en una posición erguida bípeda. Entonces, biomecánicamente todavía tenemos ese tipo de problemas. La otra causa es el uso o posiciones inadecuadas en el trabajo o lesiones deportivas. Como no existe todavía el dolorímetro, pues la gente abusa de que tiene dolor y genera incapacidades, y esto le cuesta muchísimo al país. Claro. Doctor Esparza, cuando hay un paciente lesionado de la columna, generalmente son enviados a medicina física, cuando los tratamientos ahí hay que darle continuidad, como decimos, ¿verdad? Hay que darle continuidad a este tipo de pacientes. ¿Qué se les hace? ¿Cómo se les prepara? Muchos hablan de la hidroterapia, la termoterapia. ¿Qué son todas esas cosas? Bueno, en el caso concreto de las lesiones de la médula espinal, de la columna vertebral, si hay que diferenciar si ese trauma o lesión o enfermedad afectó únicamente a las vértebras
o afectó también a la médula espinal y por lo tanto hay trastornos de la sensibilidad y del movimiento por debajo de la zona donde hubo la lesión. Entonces hay que, determinado eso, qué tan alta o no es la lesión en la columna vertebral, pues es en base a cómo se encuentra el paciente, diseñar un programa de rehabilitación. Y este programa de rehabilitación debe de ser o tender a ser de manera integral, que toque los aspectos físicos de la persona, pero que también toque las repercusiones psicológicas que traiga el paciente como consecuencia de esa discapacidad, y también que se traten los problemas de carácter social. A lo mejor esa persona era el proveedor de su hogar, deja de serlo, y esto genera un conflicto al interior de las familias. Uno pensaría que un problema de discapacidad tendería a unir más a una familia, y desgraciadamente no sucede así. En un número importante de casos, la presencia de la discapacidad genera una disolución de esos vínculos familiares. Entonces, la rehabilitación debe de ser de tipo integral y que toque estos aspectos. Y en relación a la hidroterapia, la termoterapia, hay modalidades de tratamiento que se utilizan para llevar a cabo el programa de rehabilitación del paciente. La hidroterapia, pues, es el uso del agua con fines terapéuticos. Y en el caso de termoterapia, pues es el uso del calor con fines terapéuticos. Y hay diferentes modalidades de calor, y que todas llevan como finalidad disminuir la inflamación, disminuir el dolor, relajar los músculos y prepararlos para que se pueda llevar a cabo enseguida un ejercicio físico de la mejor manera posible. Y de ser posible en estos pacientes, si van a volver a poder caminar en base a la severidad de la lesión, entrenar la marcha, y si no, entrenarlos para que se desempeñen adecuadamente en una silla de ruedas. Bien, bueno, son puntos interesantes, y vea usted qué importante es la salud de los huesos, la salud mental, todo esto que viene, como lo ha dicho el doctor Esparza Parada, sobre cómo afecta a la familia y cómo puede producir o darse una disfunción familiar a través de un problema que se sucedió, como también lo mencionó el doctor Gerardo de León, traumatólogo, sobre cuando sucede algún accidente, cómo repercute en la familia. Vamos a ir a la pausa y regreso en un momento más. ¿Sabías que un adulto tiene 206 huesos que pueden pesar hasta 17 kilos? El hueso más largo es el fémur, con 50 centímetros aproximadamente, y el más pequeño, el estribo, localizado en el oído, y mide entre 2.6 y 3.5 milímetros. Bueno, estamos de regreso, y gracias a las personas que ya nos están llamando. Hay muchas preguntas, gracias, de verdad. El tema es muy interesante y bien importante y muy interesante, porque tenemos a los especialistas y más que nada a nuestro director general del Instituto de Salud, al doctor Francisco Esparza Parada, conocido de ustedes, y también tenemos al doctor Gerardo de León Romo, director del Hospital Tercer Milenio. Nos llama la señora María Dolores y nos pregunta que la mandíbula zafada es cuando se cae la mandíbula, se llama luxación de este hueso, doctor. Si se puede corregir con cirugía o sin cirugía, con o sin cirugía. Bueno, si es el primer evento y es agudo, se puede reducir, es decir, poner en su lugar, y generalmente se soluciona. Cuando es recidivante, o sea, que se presenta frecuentemente y únicamente por el hecho de bostezar ampliamente, ocurre la luxación, necesita la intervención
de un cirujano maxilofacial, que son los que nos apoyan en este tipo de tratamiento, porque puede estar lesionado el menisco o puede estar lesionado los ligamentos. Claro. Nos llama también la señora Irene León, nos pregunta que si el dolor de la ciática es igual que el dolor de la columna y cuál es el tratamiento. Bueno, el nervio ciático es el nervio más grande que tenemos en el cuerpo humano, está formado por varias raíces nerviosas lumbares. Entonces la ciática puede ser la única manifestación, es decir, dolor en el trayecto ciático, o puede acompañarse de dolor lumbar, lo que es la lumbociática. Puede presentarse únicamente como el dolor, como única sintomatología, pero pues también puede presentarse con alteraciones motoras o con alteraciones sensitivas. Hay múltiples causas de esto. Una pudiera ser una hernia de un disco intervertebral que lo esté comprimiendo, que pudiera llegar a necesitar cirugía. Claro. Hace unos momentos platicamos, doctor Esparza, sobre las conductas o los tratamientos que se deben llevar sobre la rehabilitación en las personas y cómo influye también, cómo este grupo multidisciplinario emprende este trabajo tan interesante, porque es bien importante comentarlo. Sí, yo comentaba que la rehabilitación debe de tender a ser integral, que no solamente toque los aspectos físicos de trastornos del movimiento, de audición, de lenguaje, de autocuidado en las personas, sino que también toque los otros aspectos de repercusiones psicológicas que trae aparejada la discapacidad. La persona con discapacidad, el niño, el adulto, el senecto, sienten cuando tienen una discapacidad, en primer lugar, un sentimiento de minusvalía por la presencia de la discapacidad, pero también perciben el rechazo de que son objetos por parte de la sociedad, por parte incluso de la misma familia, por el grupo donde se desarrollan. Entonces, todas esas repercusiones psicológicas deben de ser tratadas en el individuo, en la familia, porque la familia, a lo mejor por la presencia de la discapacidad, se aísla socialmente, ya no interactúa, o si, como le decía, quien tiene la discapacidad es la persona que era el proveedor de esa familia, pues se trastocan los roles en esa familia y se generan problemas que finalmente se constituyen en una carga para la sociedad, para la comunidad. Entonces, el trabajo para la rehabilitación es abordado, como usted lo mencionaba, doctor, con un trabajo multi e interdisciplinario, y básicamente deben de participar en el tratamiento de las personas con discapacidad. Bueno, pues interactuamos de una manera muy importante con especialidades como la propia ortopedia, con la neurología y con otras especialidades médicas, pero también se debe de participar la trabajadora social, el psicólogo, los terapistas físicos, ocupacionales, del lenguaje, y todo ese equipo multidisciplinario, hacer una valoración cada uno de ellos de la persona con discapacidad y hacer un diagnóstico y plantear un tratamiento desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico y social, para que se aborde de manera integral el problema de la discapacidad. Entonces, no es tarea de una sola persona, sino de un equipo que se coordina y que debe de trabajar muy unidamente para que se den resultados. Bien, claro. Doctor Gerardo, ortopedista, en cuanto a las cirugías que existen hoy de la rodilla, háblanos un poco sobre estos problemas, porque también afecta a muchos y a muchas en la población hoy día. Sabemos que la obesidad es un grave problema también, se ha constituido como una pandemia aquí en México y ocupamos primeros lugares en el mundo. Y que bueno, ¿cómo repercuten estos problemas de la rodilla? Bueno, como les mencionaba, la rodilla es un hueso de carga. Finalmente nuestro esqueleto está
genéticamente diseñado o programado para soportar cierta carga. Entonces, si nosotros sobrecargamos nuestro esqueleto, nuestras articulaciones, pues se van a desgastar mucho más rápido que una gente delgada, ¿no? Entonces, se desgasta el cartílago y a consecuencia también el hueso que está bajo el cartílago se va reabsorbiendo y eso ocasiona más destrucción y eso genera dolor. Entonces, tenemos dos opciones terapéuticas. Una sería osteotomías de alineación en gente que tiene, personas que tienen genovaro, están charritos, o genovalgo con las rodillas, tobillos hacia afuera. Entonces se hace una osteotomía de alineación, se corrigen la carga, se distribuye la carga en la rodilla y mejora el paciente y se soluciona el problema. Cuando el problema es tan grande, la artrosis es tan grande, pues hay que usar artroplastías, es decir, sustitución del cartílago de las rodillas por una prótesis de metal y plástico. Claro, aquí estamos viendo, si nos puedes explicar un poquito, Gerardo, la reconstrucción de un ligamento. Bueno, la otra lesión la lesión del ligamento cruzado anterior es más común en paciente joven, principalmente deportistas. El ligamento cruzado anterior impide que la tibia se desplace hacia adelante. Si está roto ese ligamento cruzado, hay un exceso de movilidad hacia adelante de los platillos tibiales y se desgastan, se degeneran y ocasiona también lesiones meniscales. Se puede sustituir por un injerto del tendón del cuádriceps del mismo paciente o de los tendones de la pata de ganso que están en la cara interna de la tibia o alguna prótesis de un material sintético. Lo más común es que sea del mismo paciente. Claro. Doctor Esparza, cuando existe ese tratamiento y que han hablado sobre prótesis, ¿cuál es la rehabilitación en estos pacientes? Bueno, concretamente en el caso de la rehabilitación de los pacientes a los cuales se les colocó una prótesis de rodilla, bueno, pues hay un periodo en el que hay que actuar a través de aplicar algunos medios físicos, como ya lo mencionaban, la hidroterapia, el calor local con algunos otros tipos o modalidades, buscar mantener los arcos de movimiento en la rodilla, mejorar la fuerza muscular en el miembro afectado y en el miembro sano y buscar también la reeducación de la marcha. Un miembro o parte de él que queda fuera de circulación durante un tiempo, hay que volver a reeducarlo y que vaya adquiriendo nuevamente fuerza muscular para que la función pueda restituirse nuevamente, ¿verdad? Claro. Es importante todo lo que hemos mencionado aquí, todo lo que se menciona sobre los tratamientos que hoy existen, pero después de la pausa vamos a ver qué otras cosas existen en Aguascalientes para la rehabilitación, para los tratamientos ortopédicos. Ya volvemos. ¿Sabías que, si se aplica más presión sobre un hueso de la que puede soportar, este se parte o se rompe? Una ruptura de cualquier tamaño se denomina fractura, y si el hueso fracturado rompe la piel, se denomina fractura abierta o fractura compuesta. Bueno, ya estamos en esta última parte. Gracias a todas las personas que están llamando, de verdad, gracias, interesados en este tema. Yo creo que vamos a volver a hacer
otra segunda parte sobre la ortopedia, la medicina física y la rehabilitación. Nos llama un señor de 70 años, dice que tiene lesionado el cartílago de la cadera, que qué puede hacer, que por ahí tiene unos tratamientos a base de glucosamina y que le dijeron que tiene que nadar, que si eso es bueno, es malo, que qué piensan ustedes, doctores, cómo se puede complementar todo esto. Bueno, en relación a la glucosamina, hace 4 o 5 años hubo un boom de su uso. Finalmente el seguimiento de estos pacientes se vio que no tiene utilidad la glucosamina en las lesiones cartilaginosas. Habría que ver si tiene algún factor agregado como sobrepeso y la natación sí es muy importante, sí le es útil, pero además le serviría un fortalecimiento muscular en el gimnasio, con una muy buena supervisión y orientación, porque se ha visto que el músculo fuerte defiende al cartílago de la lesión. Claro. Aquí, doctor Esparza, ¿podría incluir algo sobre su tratamiento? Bueno, desde el punto de vista de rehabilitación, el objetivo en una persona que ya tiene algún problema ahí en la cadera, primeramente es ver el grado de daño que tiene, si es tributario o debe de someterse a una cirugía, o bien debe de recibir algún tipo de apoyo con un tratamiento rehabilitatorio. Así como mencionaba el doctor Gerardo en relación a las prótesis de rodilla, pues en ocasiones el médico manda previo a la cirugía al paciente para que se le fortalezcan los grupos musculares y que la cirugía, en este caso de una prótesis de cadera, pudiera ser más exitosa, ¿no? Claro. Doctor, en la actualidad, ¿qué infraestructura tiene aquí en el estado? Tenemos para los tipos de discapacidad, que los que tienen los pacientes que tienen cierta discapacidad. Háblenos un poco sobre esto. Bueno, pues en primer lugar, instituciones públicas como el IMSS, como el ISSSTE, tienen servicios de rehabilitación para sus usuarios. El DIF tiene un servicio de rehabilitación de muy buen nivel y no solamente dan el servicio aquí en la ciudad capital, en coordinación con los DIF de los municipios, tienen lo que se llama unidades básicas de rehabilitación, de tal manera que el paciente no tenga la imperiosa necesidad de venir hasta Aguascalientes para su valoración y para su tratamiento. En cada municipio existe una unidad básica de rehabilitación. El CRIT, el Teletón, también es otra institución que presta servicios de rehabilitación aquí en Aguascalientes, tengo entendido que desde el 2003 aproximadamente. Y hay instituciones también educativas, como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que tiene una unidad de medicina física y rehabilitación, que funciona como un campo clínico para los alumnos de las carreras, de la carrera de terapia física, y que también presta servicios a la comunidad. Esto sería así de manera oficial. Y bueno, pues hay servicios de rehabilitación a nivel privado que también se ofrecen este tipo de servicios. Como todo en medicina y a lo mejor en muchas otras áreas, siempre es mayor la necesidad que el recurso. Creo que paulatinamente se deberá de ir avanzando en ir incrementando estos servicios con la finalidad de que todas las personas con discapacidad tengan acceso a un tratamiento. Claro. Doctor Gerardo, hay llamadas, se preguntan dónde lo pueden encontrar ambos doctores, sus teléfonos a nivel para que acudan a sus servicios. Doctor, ¿en dónde se encuentran y teléfonos? Bueno, yo tengo un consultorio en la calle Mahatma Gandhi 212 y el teléfono es el 978-2510. Por la tarde, noche, yo estoy en la posibilidad de ver a algunos pacientes. Sí. Doctor, dentro del Instituto de Salud, el ICEA, ¿dónde puede acudir la gente a pedir algún
Bueno, un servicio sobre eso. Sí, básicamente lo que se refiere a servicios de rehabilitación, quien los está prestando en el estado para la población que no tiene seguridad social es el DIF. El DIF tiene un centro de rehabilitación en el DIF que está aquí en Mahatma Gandhi y los centros o unidades básicas de rehabilitación en los municipios. Creo que pudieran acudir. En relación a Licea, no tenemos nosotros todavía servicios de rehabilitación. En el nuevo Hospital Miguel Hidalgo está contemplada ahí una área de rehabilitación y yo creo que en el transcurso de este año, en el Hospital Tercer Milenio, precisamente se iniciará con un espacio para empezar a manejar ahí a los pacientes. Bien. Doctor Gerardo, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Su teléfono? Actualmente nada más laboro en el Hospital Tercer Milenio. La dirección, el teléfono es 977-1195. Acudir ahí específicamente si pregunta alguien por usted para que ahí, bueno, los canalice a donde deben de ir. Y consejos, vamos a dejar aquí o aterrizar algunos consejos principales de prevención. ¿Cómo cuidar nuestros huesos, doctor? Empezamos con el doctor Gerardo. Le repito, hay que caminar 20 a 30 minutos al día. Pueden ser en una sesión, en 2 sesiones, en 3 sesiones. Hay que asolearse 5 o 10 minutos entre 10 y 11 o entre 5 y 6, porque al dar el sol en la piel se activa la vitamina D. La vitamina D es un transportador del calcio desde el intestino a la sangre y al hueso. Si no hay vitamina D activada, todo el calcio que se está ingiriendo se elimina por el excremento. Y una dieta adecuada con una ingesta adecuada de calcio de acuerdo al grupo de edad que estamos tratando. Un adolescente puede estar entre 500 y 1 gramo al día. Las embarazadas hay que aumentar hasta 1,5 gramos al día. Obviamente lo ideal es que sean calcio de origen natural que venga en los alimentos. No es necesario el suplemento excepto en ciertos casos. Bien, es el doctor Gerardo de León Romo, director del Hospital Tercer Milenio del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Conclusiones, doctor Francisco Esparza Parada. Bueno, pues concluir que la discapacidad constituye un problema de salud pública y que hay muchos padecimientos en los cuales si se actúa desde el inicio de la enfermedad se puede limitar el daño y de esta forma que las secuelas que llegara a presentar el paciente no sean tan importantes. De tal manera que aspectos de prevención son muy importantes para que el daño, la lesión, la enfermedad no deje secuelas tan importantes. Y sobre todo también que se acuda de manera oportuna a buscar estos servicios, porque en ocasiones el paciente llega ya con una serie de contracturas, de deformidades, que realmente se pudieron haber corregido con terapias y que finalmente al estar ya establecidas, pues deben de ser manejadas por ortopedia a través de cirugías de la propia articulación o de los ligamentos o de los tendones. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, él es el doctor José Francisco Esparza Parada, director general del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, a quien le agradecemos infinitamente, doctor, por parte de aquí, nuestro canal del Estado, igualmente al doctor Gerardo, gracias por haber estado con nosotros. Hoy fue un programa de lujo, porque estuvieron ambos representando a esta magna institución que es nuestra escuela, es todo el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Muchas gracias, por estar con ustedes. Y a usted lo invito, amigo, amiga que nos estuvo viendo, para que acuda a los servicios, como aquí bien se dijo por los médicos, ¿verdad? Acuda a los servicios de salud, a atenderse las enfermedades de los huesos y cuidarse más que nada, para que tenga usted pues una mejor salud. Los espero el próximo sábado, nuevamente aquí, por Aguascalientes TV, Línea Médica. Hasta luego.